Esta historia fue compartida por uno de sus protagonistas reales en Reddit. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. Imagina esto, después de años trabajando en silencio, entregando resultados impecables y siendo ignorado por todos, finalmente alzas la voz. No para destacar, sino para evitar que tu jefe cometa un error catastrófico frente a un cliente importante. Lo corriges con respeto, salvas el proyecto. Y aún así, él dice que le hiciste quedar mal. Lo que sigue es un castigo silencioso, cruel y muy calculado. Te apartan, te ignoran, te borran poco a poco del equipo. Pero no contaban con que la protagonista también sabía jugar ese juego. Lo que empieza como una represalia silenciosa, termina siendo una de las venganzas más sutiles y efectivas que verás en mucho tiempo. Quédate hasta el final, porque la venganza no solo se disfruta, se saborea. Eres inútil, absolutamente inútil. Esas palabras resonaron en toda la cafetería. Mi jefe, Javier, estaba junto a mi mesa, con el rostro enrojecido de rabia. Recoge tus cosas. Estás despedida. Me quedé paralizada, sentada en mi silla, con el portátil aún abierto, la presentación en la que llevaba semanas trabajando. Todo el café se había quedado en silencio, todas las miradas fijas en nosotros. Mis mejillas ardían de vergüenza, mientras Javier seguía hablando en voz demasiado alta, sin darse cuenta, o sin importarle, el público que había convocado. 3 años desperdiciados contigo, Laura. ¿Y qué tengo para mostrar? Nada más que trabajo muy por debajo de la media y plazos incumplidos. Eres una carga para esta empresa y debería haberte despedido hace meses. Me levanté lentamente de la silla. No pienses que tendrás una buena referencia. ¿Quién contrataría a alguien incompetente como tú?, añadió mientras recogía su abrigo. La mujer en la mesa de al lado giró la cabeza incómoda. Llevaba un traje de diseñador y el cabello gris perfectamente peinado. Probablemente rondaría los 50, irradiaba autoridad. Desee desaparecer en el suelo. Mi nombre es Laura Martínez. Hasta hace 5 minutos, era gerente senior de proyectos en una conocida consultora en Sevilla. Dediqué 3 años de mi vida a esa empresa. Trabajaba 60 horas semanales, incontables emails, fines de semana sacrificados, y sin embargo, nada le importaba a Javier, el jefe más tóxico que he conocido. Intenté defenderme, pero él no se detuvo, y luego dijo: ¿innovaciones tuyas? Ideas sin ejecución que no valen nada, y tú no ejecutas nada bien. Lo peor es que sus propios argumentos me dolieron más. Había transformado el control de calidad, automatizando procesos que ahorraron más de 200.000 euros en un año. Había desarrollado un sistema de gestión de clientes que mejoró la eficiencia en un 30%, y eso eran solo 2 ejemplos. Pero él siempre se adueñaba de mis logros y los vendía como suyos ante la dirección. Cerré el portátil con las manos temblando, sintiendo el peso del síndrome del impostor hundiéndose sobre mí como una ola. Quizás Javier tenga razón. Quizás sí sea inútil. Mientras él abandonaba dejándome con el portátil abierto y el café frío, yo me quedé en silencio, literalmente en shock. Cuando entré a trabajar en esa empresa, había sido mi sueño. Me licencié en Ingeniería Industrial con honores y mi máster en optimización de procesos. Estaba preparada para ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir con grandes corporaciones, pero desde el primer día, Javier lo arruinó todo. Proyectos imposibles, plazos delirantes, y cuando algo salía mal, él nunca aceptaba responsabilidad. Hace un mes, creó un sistema de seguimiento de inventarios revolucionario, con algoritmos avanzados que podrían haber cambiado por completo la logística de nuestros clientes. Lo presenté con esmero. Él lo desestimó como demasiado complicado. 2 semanas después, lo vi vender un sistema idéntico a un cliente importante como si fuera su propia idea. Cuando se lo dije en privado, se rió y me desafió a que lo probara. Yo no tenía pruebas, todos mis archivos estaban en el servidor de la empresa, y él se había encargado de archivar de forma que no quedara registro de mi autoría. Sentí una mezcla de furia, impotencia y confusión. Quise marcharme muchas veces. Pero yo creía en esa misión. Creía que podía marcar la diferencia.
pero me estaba matando poco a poco. Mi vida personal sufrió enormemente. Mi piso era un caos, solo estaba para dormir. Raras veces veía a mis amigas, rechazaba salidas. La que más me dolió fue una cena que organizó un amigo con un arquitecto, un tipo encantador llamado David, simplemente porque Javier exigía que terminara algo urgente ese fin de semana. Ahora, sola en esa cafetería, con mi carrera hecha trizas, me preguntaba si todo había sido en vano. Si había desperdiciado 3 años persiguiendo un sueño imposible. Si realmente mi jefe tenía razón. Entonces, escuché una voz detrás de mí. Alguien se disculpó por no haber podido evitar escuchar lo que acababa de pasar. Me giré y vi a una mujer imponente, alta, elegante, ojos verdes inteligentes y una sonrisa cálida y auténtica. Extendió su mano impecablemente arreglada y se presentó como Victoria Álvarez, directora ejecutiva de una compañía muy renombrada en el sector. Me preguntó si podía tomar asiento. Su nombre me golpeó como un rayo. Victoria Álvarez era legendaria en el mundo empresarial, creadora de un imperio tecnológico educativo. La había visto en una revista recientemente, y ahora estaba aquí ofreciéndome compañía. Alcancé a balbucear mi nombre, Laura Martínez. Se sentó con total serenidad, y el ambiente a mi alrededor se transformó. Comentó que lo que acababa de presenciar había sido indignante y que ninguna persona merecía ser tratada así en público. Me sentí al borde de llorar. Le agradecí en voz baja, diciendo que a veces ni yo misma lo creía. Ella replicó que debía creerlo. Que las personas inútiles no crean innovaciones como las que había visto en mi portátil. Desvié la mirada al escucharla. Le pregunté si realmente podía ver mi presentación. Ella respondió con convicción que sus ojos habían detectado la elegancia de mis algoritmos. En 5 minutos, esa desconocida reconoció el valor del trabajo que durante 3 años Javier había menospreciado. Le pregunté si de verdad creía que tenía potencial. Ella rió y afirmó que sí, que lo que yo había desarrollado revolucionaría la gestión de cadena de suministro para pequeñas empresas, y que, simplemente el análisis en tiempo real, por sí solo, valía millones. Sacó una tarjeta blanca con letra dorada, con su nombre y su empresa, y me la entregó. Me dijo que le gustaría ofrecerme un puesto, que querían expandir su consultoría industrial y necesitaban a alguien como yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté echarme atrás, diciéndole que ni siquiera sabía cómo era yo profesionalmente. Ella me interrumpió diciendo que sabía lo suficiente, que yo era brillante, dedicada y sistemáticamente infravalorada. Que quería personas que arriesgaran ideas, no solo que las tuvieran, que yo las ejecutaba con maestría, y que me quería en su equipo. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Me pidió que lo pensara. Pero no por mucho tiempo. Esas oportunidades no aparecían todos los días. Durante 2 días, di vueltas a la tarjeta en mi apartamento. ¿Era real? ¿Una CEO me ofrecía dirigir una división sin siquiera haber trabajado juntas? Parte de mí pensó que por fin llegaba la oportunidad que me merecía. Otra parte, la destrozada por años de jefe tóxico, me repetía que no estaba a la altura. Busqué información sobre la compañía de Victoria. Lo que encontré superó mis expectativas. Una empresa fundada hace 15 años que hoy genera ganancias millonarias y tiene fama de cuidar la innovación y el talento. El lunes, llovía en Sevilla cuando pasé frente a mi antigua empresa por casualidad. Vi a Javier presentando mi sistema a un cliente importante. Mi sistema entraba a un edificio moderno mientras yo me escondía en un callejón. Llamé a mi excompañera, Patricia, en contabilidad. Ella atendió la llamada y me dijo que había escuchado lo que había pasado y que lo sentía mucho. Le pregunté si Javier estaba presentando mi sistema en ese momento. Ella confirmó que sí, que había empezado hacía 1 hora. Aseguró que todos sabían que era mío, pero que nadie decía nada por miedo. Le pedí que me enviara cualquier prueba, correos, archivos, logs de desarrollo. Tras 20 minutos, Patricia accedió. Me envió un archivo que enterraba la mentira. Mi nombre estaba en cada comentario de código, cada versión del diseño, cada correo electrónico de presentación. Además, había un documento con proyecciones para el cliente,
Si lo cerraban, tendría ingresos de más de 5 millones por licencias, y millones más por contratos de mantenimiento. Esos números me dejaron en shock. La traición tenía forma de negocio multimillonario. Esa noche llamé al número de Victoria. Tocaba pedir oportunidades. Pero primero quería contarle todo. Le escuchó todo sin interrumpir. Luego afirmó que aquello era inaceptable, que el robo intelectual no solo era inmoral, sino también ilegal. Me preguntó si había considerado actuar legalmente. Le confesé que lo había pensado, pero que Javier tenía respaldo total y yo no tenía nada. Victoria respondió que ahora sí tenía algo. Me instó a aceptar su oferta. Dijo que su empresa me daría el puesto, buenos beneficios, y que además su equipo legal respaldaría mi reclamación. No se trataba de arreglos improvisados, sino de acciones contundentes. Al día siguiente, nos vimos en sus oficinas, un edificio de cristal en pleno distrito financiero. Era evidente que prefería apoyar la innovación que aplastarla. Me mostró un despacho con vistas panorámicas y me dijo que si aceptaba, allí trabajaría, que el salario inicial sería de 100.000 euros, con bonificaciones, acciones y medio millón de presupuesto para mis desarrollos. La única condición, que luchara por proteger mi propiedad intelectual. No solo por mí, dijo, sino por todos los innovadores que habían sido silenciados por tipos como Javier. Mirando el skyline desde ese despacho, sentí un nudo de esperanza e indignación mezcladas. Le respondí que sí, que lo haría. En menos de una semana, ya estaba oficialmente en mi nuevo puesto de trabajo. Desde el primer día, el ambiente era otro. Colaboración, entusiasmo y respeto. Victoria me presentó a Thomas Brennan, jefe del área legal. Revisó la documentación y confirmó, Javier había cometido fraude corporativo. Ha estado cobrando licencias del sistema, explicó Thomas. Mientras tú estabas desempleada y él se llevaba todo el crédito. Además, detectó algo peor. Javier había licenciado mi sistema a al menos 8 empresas diferentes en los últimos 6 meses. Básicamente lo vendían como innovación exclusiva. Mi nueva empresa comenzó a contactar con esas empresas para presentar la versión auténtica y mejorada. 3 cancelaron sus contratos con Javier inmediatamente. El rumor se extendía. Las innovaciones robadas tarde o temprano salen a la luz. Sentí un alivio enorme. 6 meses después, trabajaba desde mi nueva oficina, cuando mi asistente me avisó que un caballero preguntaba por mí. A través del cristal, vi a Javier. Su cabello despeinado, su traje arrugado y los ojos rojos. Parecía un hombre derrotado. Le dije que entrara. Se sentó, abatido, y me dijo que sabía que no merecía estar allí. Le pregunté qué quería. Confesó que iban camino a la quiebra, que habían perdido el contrato con 6 clientes, que la empresa iba a cerrar. En ese momento supe que tenía un poder real. Respondí con neutralidad que lo sentía. Él replicó con voz amarga que no le interesaba si era verdad, que todo era culpa suya, que merecía destruirlo todo, pero que necesitaba mi ayuda. Me pidió que volviera, que me daría lo que quisiera, incluso hacerme socia. Le respondí con firmeza que no trabajaría para él, ni aunque ofreciera toda la empresa. Se desmoronó frente a mí, suplicando. Aceptó que había sido su culpa, que robó mi trabajo, que enfrentó a Patricia, Jesús y al resto del equipo, que eran buena gente y no merecían pagar por ello. Le pregunté si de verdad creía que podía construir algo sostenible sobre el trabajo robado. Su cuerpo se encorvó aún más. Admitió que se había dejado llevar por la codicia, que pensó que era más inteligente que todos. Le dije que estaba equivocado, y me levanté. Le informé que nuestro abogado, Thomas, lo contactaría para iniciar acciones legales. Habría cargos criminales y demandas civiles. Él suplicó, preguntando si de verdad habría cargos criminales, que por favor no, que lo perdería todo. Le respondí que ya estaba perdiendo. Tal como me hizo sentir a mí, con la diferencia de que yo no lo merecía. Javier fue condenado a prisión federal por fraude. Recibió una sentencia de 18 meses. En el juicio civil, mi compañía obtuvo 12 millones en compensación. La empresa de Javier se declaró en quiebra, y la reputación de Javier quedó destruida. Mientras tanto,
La división que dirijo generó más de 50 millones en 2 años. Victoria me ascendió a vicepresidenta senior y lidero un equipo de jóvenes ingenieros brillantes que, como yo, solo necesitaban una oportunidad. Hoy, cuando miro atrás, aquel día humillante en la cafetería fue mi punto de partida. No fue un final. Fue el comienzo de todo lo que estaba destinada a ser. A veces, un despido no es el final, es el impulso que necesitabas para reconstruirte. Si alguna vez te hicieron sentir inútil por ser inteligente o silencioso, si alguna vez te robaron una idea que era tuya, no guardes silencio. A veces, la justicia llega desde donde menos lo esperas. Si esta historia resonó en ti, suscríbete. Déjame tu experiencia abajo. Tus palabras importan. Y si conoces a alguien que está siendo menospreciado por su trabajo, compártelo. Podría ser el primer paso para cambiar su historia.